Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este canal que ya estamos por llegar a los 400 suscriptores. Tengo que darles las gracias, pues cuando empecé en YouTube solo tenía cuando mucho 5 suscriptores, eso fue hace casi 4 años y ahora está a punto de llegar a los 400 en menos de 3 meses, regresando con la teoría de Issei hijo de un demonio primigenio parte 17. Haciendo una recapitulación, Issei descubrió que la torre que se alzaba frente a él se llamaba Babel, y quien se encontraba en la parte más alta era el mismo Cronos. Al entrar a torre se encontró a Aquiles, con el cual pelea hasta que Issei con un poder nunca antes visto lo derrotó. Aquiles murió por un rayo lanzado por el mismo Cronos. Al llegar al siguiente nivel se encontró con el pelirrojo que le había advertido acerca de los guardianes del tiempo. Issei se dio cuenta que el pelirrojo era más poderoso de lo que pensaba, hasta que el pelirrojo le explicó que en ese lugar los guardianes podían utilizar todo su poder. Valí apareció para salvar a Issei, para después provocar una pequeña explosión que dañó demasiado al pelirrojo. ¿Cómo es posible que puedas hacer eso?, preguntaba el pelirrojo vomitando sangre. Eso es muy simple, solo tengo que dividir esa pequeña línea y provocar una explosión que aunque peligrosa es muy útil, decía Valí cansado. ¿Cómo llegaste aquí, Valí?, preguntaba Issei. Con ese mismo principio, decía Valí. Malditos, ahora no tengo más opción que liberar todo mi poder, dijo el pelirrojo, para después solo escucharse balance breaker. Después el cabello del pelirrojo pasó a ser castaño, mientras que le salían escamas en todo su cuerpo, sus ojos se ponían rojos como la sangre, y 2 alas negras. Después lanzó un rugido y se lanzó contra Valí, quien ya tenía una vez más su armadura. Valí salió disparado puesto que el ahora castaño había conectando un golpe. Es tan poderoso como Alastor en su balance breaker, pensaba Valí, mientras que el castaño alzaba vuelo, para después acercarse a una alta velocidad a Valí, quien lanzó una onda de energía que por unos segundos detuvo al castaño, pero se libró de ese ataque con una bola y que impactó de lleno en Valí, cayendo rápidamente al suelo. Estaba casi inconsciente. Issei lanzó una lanza contra el castaño, la cual tomó con 2 dedos, después la devolvió a Issei. Apenas la logró esquivar. ¿Crees poder derrotarlo?, decía la voz en la oscuridad. Lo dudo, es demasiado poderoso y ahora estoy perdiendo magia a gran velocidad, decía Issei. Utiliza mi poder, decía la voz. No, dijo Issei decidido. Después se escuchó Boost. Issei se lanzó contra el castaño, enterrando su espada en el hombro del castaño, el cual tomó por el cuello a Issei. Este es todo el poder de uno de los demonios más poderosos de todos los tiempos. Me haces reír, decía el castaño, mientras que Valí conectaba un rodillazo en el área del riñón del castaño, haciendo que se retorciera. Mientras eso sucedía, Issei cubrió su puño derecho de las llamas negras, conectando un golpe en el rostro del castaño, el cual lo soltó, mientras que Valí comenzaba a dividir el poder del castaño en diferentes partes del cuerpo del castaño, haciéndolo retroceder cada vez más rápido. Issei desenterró la espada del hombro del castaño para después cortarle un brazo al castaño, mientras que Valí conectaba varios golpes. Después de unos segundos las escamas del castaño comenzaron a cuatearse. Estoy harto de esto, gritaba el castaño. Después le comenzaron a crecer garras y una cola con púas. Enterró sus garras en Valí y lo lanzó contra Issei. Ambos trasparon la torre y chocaban contra el suelo, haciendo un gran cráter. El castaño lanzó varias bolas de fuego, de las cuales ninguna conectó con sus objetivos. Issei corría cargando a Valí en su hombro izquierdo, mientras que en la mano derecha empuñaba su espada cubierta de llamas negras. Después lanzó una serie de tajos mientras aún corría. Los tajos chocaron con el castaño, provocando una explosión y levantando tanto polvo que el castaño no pudo verlos. En ese momento la espada de Issei se enterró en el abdomen del castaño. Después traspasó la cortina de polvo pateando el mango de la espada del castaño, el cual comenzó a caer rápidamente al suelo. Mientras caía Issei lanzó varias estrellas, las cuales chocaron con el castaño
daño haciendo que cayera aún más rápido. Esto es el polvo estelar, ¿cómo es posible que pueda manejar una técnica de este nivel? Gritaba el castaño, quien ya se encontraba dentro de un cráter. Alastor, ¿esto es todo el poder que tienen los guardianes? Preguntaba Balí. No, aún no terminamos. Siento un gran poder que emana de ese cráter y está creciendo, decía Issei. Después del cráter salió un dragón rojo. Parece que tendré que utilizar todo mi poder. Maldito seas, Alastor, gritaba el dragón. ¿Cómo es posible que tenga aún más poder? Decía Balí. Así que eres como Izanagi, tienes una bestia mítica, decía Issei. Esto es todo lo que me queda, ahora no puedo regresar a mi antigua forma, decía el dragón molesto. En esa forma eres la existencia más poderosa que he visto, pero eres la presa perfecta para mi espada, decía Issei, quien ya se encontraba en Alastor. Preguntaba Balí. Necesito mi espada, después tomaré su cabeza, decía Issei. Ya que este dragón supera mis límites te ayudaré, dijo Balí retomando su armadura, para después lanzarse contra el dragón. Mientras que Issei buscaba el estómago del dragón, Balí estaba siendo superado por el dragón. La encontré, gritó Issei. Ya era hora, no puedo aguantar más, decía Balí recostado en un charco de sangre. Issei empuñó la espada sin desenterrarla y con ella comenzó a correr en dirección hacia la cabeza del dragón sin desempuñar la espada. El dragón se olvidó de Balí por el dolor que le ocasionaba la espada recorriendo por todo el cuerpo del dragón. ¿Qué está pasando? Esa espada no me ocasionaba daño alguno, decía el dragón sufriendo cada vez más. Esto se debe a que es una espada matadragones y ahora que eres un dragón completo es tarea fácil para mí, decía Issei aún corriendo. En las heridas del dragón salían llamas negras. Cuando Issei estaba a punto de llegar a la cabeza del dragón soltó una patada mientras que Issei estaba en el aire lanzó un tajo que apuntaba a la cabeza del dragón, decapitándolo en el acto. Issei cayó al suelo con varias heridas que la armadura cubría. Lo lograste, Alastor, decía Balí. Así es, Balí, tengo que admitir que fue un digno oponente, decía Issei jadeando. ¿Qué le pasó a tu balance breaker? Era aún más poderoso que este dragón, decía Balí. Es demasiado peligroso y requiere de demasiado poder que de momento ya no poseo, decía Issei jadeando. Así que el hijo de Draigan muerto, decía Cronos. Así es, señor. También ha caído Aquiles, decía Doko. Parece que tenemos compañía en la torre. Parece que mis hijos y unas existencias de baja categoría han derrotado a los otros 6 comandantes. Doko, parece que eres el último comandante. No me falles, decía Cronos. Así será, señor, decía Doko saliendo el cuarto. Zeus se acercaba a Issei y Balí, quienes estaban a punto de perder la conciencia. Los encontré, gritó Zeus. Después de eso ambos perdieron el conocimiento, mientras que los demás llegaban. Después de varias horas Issei comenzaba a despertar. Así que despertaste, Alastor, decía Zeus, quien aparte de la aún inconsciente Balí era el único presente. ¿Dónde estamos?, preguntaba Issei. Estamos en una montaña lejos de la torre, decía Zeus. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntaba Issei. Con ayuda del emperador blanco, derrotamos a 6 de los comandantes, hasta que llegamos al penúltimo piso, donde fuimos derrotados con creces por Doko, decía Zeus molesto. Así que Doko los derrotó, decía Issei aún cansado. Alastor, esto es tu culpa. Si no hubieras matado a Hades nada de esto estuviera sucediendo, decía Zeus molesto. ¿Qué tiene que ver Hades?, preguntaba Issei molesto. Poseidón, Hades y yo, manteníamos a raya a nuestro padre, y a sus guardianes en este lugar, pero cuando mataste a Hades nuestro padre despertó, y con él sus en este lugar, decía Zeus. Entonces ¿por qué no escapa?, decía Issei. Porque Poseidón y yo aún estamos vivos, solo eso lo detiene, decía Zeus. ¿Qué son los guardianes?, preguntaba Issei. Son las existencias más poderosas de las líneas del tiempo. Nuestro padre les ofreció la vida eterna, decía Zeus. ¿Entonces pueden revivir?, preguntó Issei alterado. No te muevas o se reabrirán tus heridas. No pueden revivir, lo único inmortal es su cuerpo, pero eso no significa que sus almas puedan volver a ellos, decía Zeus. Esas palabras relajaron a Issei. Entonces
entonces qué sugiere? Preguntaba Issei. La única existencia capaz de hacerle frente a nuestro padre eres tú, pero en tu estado actual no podrás, tendrás que ser el jinete de ese dragón negro, dijo Zeus. Espera, este dragón es imposible de dominar, decía Issei, no lo dominarás, solo tienes que poner a ese dragón de tu lado, para que con su poder logres hacerle frente a nuestro padre, decía Zeus, al tiempo en quien decía, al fin ha despertado Issei, decía llorando y abrazándolo con fuerza, así que ya has despertado, decía Belial molesto, tranquilízate Belial, decía Sasex. Issei se dio cuenta de que los 7 reyes demonios, Zeus, Poseidón, Azazel, Baraquiel y Miguel se encontraban ahí presentes, sin contar al grupo Gremori. ¿Dónde está mi hija?, preguntó Baraquiel preocupado. Issei se levantó, vine aquí para salvarla, dijo Issei antes de caer al suelo. Asia comenzó a sanar sus heridas. Cálmate Baraquiel, decía Azazel. Después de unos minutos Issei se levantó y dijo, ya me encuentro bien. Zeus, ¿cómo puedo poner de mi lado al dragón?, preguntaba Issei. Tendrás que demostrarle que puedes estar al nivel de sus expectativas, dijo Zeus. Dicho eso Issei comenzó a caminar a la base de la montaña. Cuando estuvo ahí se sentó y cerró los ojos. Dragón, ¿dónde estás? Muéstrate, gritaba Issei, hasta que se escuchó un rugido en lo más recóndito de la mente de Issei. El dragón se acercó a Issei, era un dragón enorme e imponente, por lo menos 2 veces más grande que el dragón que había enfrentado Issei. ¿Qué quieres? Gruñó el dragón. Estoy aquí porque necesito tu ayuda para derrotar al titán Cronos, decía Issei. ¿Por qué habría de interesarme eso?, pregunta el dragón dando vueltas alrededor de Issei. Porque si no lo haces ambos moriremos, decía Issei. Vaya que tienes valor para pedir eso después de haber sido derrotado por mí antes, decía el dragón. Tienes que hacerlo o de otro modo te obligaré, decía Issei. Entonces inténtalo, gruñó el dragón lanzando una bola de fuego azul, la cual Issei apenas pudo esquivar. Issei trepó a el dragón, y comenzó a correr por sobre su espalda, mientras cubría sus brazos y piernas de fuego negro. Cuando llegó a la cabeza del dragón dio un salto y ya en el aire todo de fuego, con el cual golpeó al dragón en la espalda, aplastándolo contra el piso y haciéndolo lanzar un rugido, para después golpear a Issei con su cola. Después de varias horas Issei estaba bastante cansado, mientras que el dragón tenía demasiadas heridas, de las cuales salía mucha sangre. Está bien, tendrás mi ayuda en tu batalla contra Cronos, me has demostrado que tienes el valor y el poder suficiente para lograr controlar mi poder, decía el dragón.